Hola chicos, buenas tardes en Unidad 4, la ciudad. Este es el electivo de historia. Vamos a trabajar, nos vamos a meter en la ciudad. Ya hicimos un recorrido histórico respecto de lo que es la ciudad, desde su origen hasta la ciudad postindustrial. Y voy a dar un salto a la Unidad 4 para hablar de la ciudad, para poder conocer la ciudad en su conjunto. Y saber que la ciudad es un sistema IoT que funciona en base a una serie de elementos que la configuran. Como primer tema, establecer la diferencia entre el espacio urbano y el espacio rural. Se puede pensar que son bastante obvios, pero bueno, ahí vamos a ver algunas características. Es lo que vimos rápidamente de las primeras ciudades del Neolítico, Cataluyuk, pasando por la ciudad renacentista, la ciudad de la media, la ciudad renacentista, la industrial y la ciudad postmoderna. Vimos algunos elementos de su configuración y cómo se fueron gestando en términos de planificación, de sus virtudes y sus defectos. Ese fue el estudio que hicimos. Ahora quiero llevarlos a cómo estas ciudades empezaron a configurar los espacios geográficos que habitaban. Ya cómo se dieron la división y vamos a profundizar en la división que el día de hoy nos vamos a centrar particularmente en la ciudad postindustrial, industrial postindustrial, ya porque si bien hoy día vive una modernidad, esta modernidad hay una modernidad absoluta y una premodernidad. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de una modernidad absoluta, hablamos de ciudades como Tokio, Pekín, Nueva York, donde ustedes, por ejemplo, no van a ver un carretón. No van a ver un carretón en las calles, ni caballos. En Nueva York a lo mejor los caballos todo esto gringo, a lo mejor unas carriolas, así como para turismo. Ya, ahí hablamos de una ciudad que ha ocupado los espacios urbanos en 100%. Pero en ciudades de América Latina, por ejemplo, en Santiago todavía ustedes ven carros, carretones, ¿ya? Porque el espacio, no hay una diferenciación total entre el espacio urbano y rural. Eso es lo que vamos a diferenciar ambos conceptos y vamos a ver cómo el espacio geográfico, que es donde se emplazan, se diferencia o no en este sentido. Hay una diferencia, por tanto, como les comentaba, entre el espacio rural y el espacio urbano. ¿Cómo se da esta diferenciación? ¿Qué es lo que va a diferenciar esto? El espacio urbano, a diferencia del rural, va a caracterizarse por el nivel de densidad de población. Densidad de población es la cantidad de personas que hay en un metro cuadrado, ¿ya? Em, Particularmente en las ciudades modernas y postmodernas, la densidad de población es hacia arriba. ¿Por qué? Porque los espacios son reducidos, estamos hablando de espacios hiperurbanizados, por tanto los edificios, o sea, la población crece hacia arriba. ¿Ya? Los sectores rurales no, porque hay mayor dispersión. Casas por aquí, como 20 kilómetros más allá, otras. Eso nos va a dar un concepto que vamos a ir revisando. Otro elemento es el tipo de vivienda, un tipo de vivienda de material de hormigón armado, de otro tipo de material respecto del espacio rural. La infraestructura, caminos, servicios, infraestructura, transporte, diferente en el espacio rural que en el urbano. Disponibilidad de servicios. Traillén, a pesar de que es una ciudad, tenemos que ir a Victoria porque, disculpando al hombre miembro de la salud, pero igual hay una serie de elementos que todavía no están concretados en el hospital de Traillén. Los servicios, si bien está en el hospital, aun cuando somos un espacio urbano, vamos a ver la categorización, faltan servicios. Y el desarrollo cultural, también es importante. Ahí hay un elemento igual a debatir, lo que es lo cultural, pero como desde el punto de vista teórico, el desarrollo cultural en el urbano y rural también hace la diferencia entre estos dos emplazamientos. Paréntesis, cultural es relativo porque el campo también tiene un mundo cultural, tiene un trasfondo cultural, mucho más rico muchas veces que la ciudad, pero bueno, eso es un tema de debate, que lo podemos llevar algún día. Ya todo esto es un concepto que ustedes ya han visto, el fenómeno urbano, un fenómeno que habla de la instalación de lo urbano en el planeta desde las primeras concentraciones hasta el día de hoy. Espacios urbanos y rurales, esa es como la lógica hoy día. ¿Qué es un espacio? Particularmente la forma en que los hombres y las sociedades se instalen en un territorio, transforman el territorio y establecen la satisfacción de todas sus necesidades para poder generar todas las condiciones para poder vivir ahí. ¿Ya? De esta necesidad o de esta transformación surgen dos categorías. El espacio urbano, y por un lado, que tiene como característica una concentración o aglomeración urbana. Tres categorías básicas: ciudad, metrópolis y megalópolis. Ya las vamos a definir. Y el espacio urbano también habla que se desarrolla una serie de actividades económicas.
terciarias y secundarias. Me imagino que ustedes ya en esta época ya saben cuáles son las actividades terciarias y secundarias, las vamos a revisar. Y el espacio rural, que tiene una, en términos de población, tiene una mayor dispersión. Vamos a profundizar en el concepto. Y la actividad económica particularmente es primaria. ¿Ya? Vamos entonces con lo primero que es el espacio urbano. ¿Qué es el medio urbano? Definición. Hay una serie, ya no es muy clara la definición, pero habla de espacio urbano, área urbana, centro urbano, núcleo urbano, casco urbano o territorio urbano. Todos hablan de este espacio. Por tanto, si lo definimos desde el punto de vista de la geografía, el espacio urbano es el paisaje propio de los núcleos urbanos o ciudades. ¿Ya? El medio urbano está asociado a la ciudad, ¿ya? Y establecido por una serie de criterios, entre los más característicos el numérico, o sea, cuánta cantidad de personas habita en este emplazamiento llamado urbano. Una ciudad, una ciudad, al parecer la Ciudad de México, que tiene una cantidad de población enorme. Conceptualizando, ¿qué es una localidad urbana? Particularmente aquella que tiene más de 2.000 habitantes. Traiguén sería una localidad urbana. Tal vez no una ciudad, pero es una localidad urbana. Concepto que tienen que decir. También aquellas que tienen más de 1.000 habitantes y cuya población en al menos un 50% trabaja en actividades secundarias o terciarias. Las actividades secundarias las vamos a ver. ¿Qué características tienen? Ya lo mencionábamos, mayor densidad de población, espacio dedicado a sectores secundarios, las construcciones son más sólidas, pero sin embargo también hay algunos elementos en contra, la contaminación, la polución, la pobreza, la marginalidad, como los centros urbanos históricamente han sido atractivos para personas que viven en los campos. Se empieza a concentrar demasiada gente y empiezan los bolsones urbanos, la pobreza. Y por otro lado, en las ciudades donde se desarrolla la actividad terciaria empiezan a concentrarse la riqueza y una serie de elementos que perjudica. Y los servicios también no dan abasto a la cantidad de personas que llega a vivir en la ciudad, que es un elemento que ya lo vimos como uno de los desafíos que tiene el planeta para los próximos 50, 100 años. Dentro de las localidades urbanas tenemos a las ciudades, que son asentamientos con más de 5.000 habitantes. Están los pueblos entre 2.000 y 5.000 habitantes y entre 1.000 y 2.000 siempre que la población trabaje en actividades secundarias. ¿Cuáles son las actividades secundarias? Son tres, primaria, secundaria y terciaria. Las primarias hablan solamente de la extracción de recursos naturales, pesca, forestal, ganadería, agricultura, extracción de petróleo, todo lo que es extractivo es la primaria. La secundaria es todo lo que tiene que ver con la transformación de la materia prima y obteniendo un producto con valor agregado. ¿Ya? Cobre, alambre, pescadito, atún en tarro, o bosque, mesa. Ese proceso de transformación se habla de la actividad secundaria. Y la terciaria tiene que ver con los servicios, servicios en general. Ya me imagino que en primero ustedes vieron servicios. Los servicios son toda actividad no física que se desarrolla para obtener, para satisfacer necesidades de la población. La educación es un servicio, el comercio es un servicio, la salud es un servicio, todo lo que es intangible es un servicio. Y ustedes no se lo pueden llevar a la casa. Ya si yo compro un producto, un bien, esto es un bien, ya me lo puedo llevar. Pero si yo voy a un bar, no me puedo llevar una copa. Imagínense, sí, porque si te llevan la copa es porque esa parte del servicio que te están prestando. Todo eso es un robo. ¿Ya? Espero que sí. Y están los centros turísticos, que son localidades pobladas de más de 250 viviendas y que obviamente tengan la actividad del turismo como tal. Y, el, y lo rural, obviamente está asociada a la idea del campo, y lo que le mencionaba antes, si bien para diferenciar lo urbano y de lo rural hablan del desarrollo cultural, entendemos que la chilenidad parte en el campo. ¿Ya? 100%, los asados, rodeos, las tradiciones son del campo. Así que ahí hay un elemento, pero no lo consideran tanto. Se lo dejé como para poder entender el concepto de cultura. Es un espacio lleno de tradiciones que es mucho más amplio, donde están todos los recursos naturales esenciales para la vida. ¿Ya? El campo. Está asociado a este tipo de espacio geográfico amplio, donde hay extensos territorios para poder desarrollar una actividad económica que es la agricultura. Dice el paisaje rural suele incluir grandes extensiones de tierras, donde se desarrolla, lo mencionamos,
la agricultura y la ganadería es diferente a lo urbano. Características: baja densidad de población, porque hay una casa cada 5 o 6 kilómetros. Hablamos de campo, no de espacios semiurbanos. Ya lleno de espacios semiurbanos. Calvarino es un espacio semiurbano, Los Sauces es un espacio semiurbano porque hay un cruce, no hay delimitación clara entre urbano y rural, hay un cruce. Baja densidad de población, asentamientos urbanos pequeños, actividades económicas primarias, ya lo comentamos. Las viviendas están alejadas de sí, eso hablábamos de la dispersión, menor infraestructura y servicios, menor contaminación y apego a las tradiciones. Hay algo bueno y algo malo, menor contaminación, válgame que es importante. Cuando hablamos de hay localidades rurales, todas aquellas que tienen menos de 1000 habitantes y aquellas que tienen 1000 y 2000 habitantes cuya población trabaja en un 50% más en actividades primarias. ¿Ya? Están las aldeas y los caseríos, con sus características para poder establecer qué es una aldea y qué es un caserío. Cuando hablamos de concentración o aglomeración urbana, hablamos de la megalópolis. Tokio, que es la megalópolis más grande del planeta, es una ciudad, no es un país, es una ciudad, tiene 36 millones de habitantes. Imagínense, Tokio, Chile tiene 18 como país y Tokio, la pura ciudad, tiene 36. Esta es una megalópolis. Las megalópolis son conjuntos de áreas metropolitanas cuyo crecimiento urbano acelerado lleva al contacto del área de influencia de una con la otra. Como juntar Santiago, Valparaíso, Temuco, La Serena, Valdivia, todas las áreas metropolitanas en Chile se juntan en una sola, imagínense, y forman una megalópolis. Está la metrópolis, Nueva York con 19 millones, ¿ya? Y aún así, hacer una metrópolis, Chile entero tiene 19 millones. También está considerado como megalópolis, pero la considero también como una metrópolis. Suele utilizarse para nombrar a las ciudades globales de trascendencia internacional y características cosmopolitas. ¿Qué ciudad más cosmopolita que Nueva York? Y está la ciudad de propiamente tal, Temuco, para volver a lo local, tiene 221.000 habitantes, particularmente alta densidad de población, y hay un predominio del comercio, la industria y los servicios. Obviamente, en términos económicos, están las actividades secundarias y terciarias, transformación de la materia prima y servicios en general. Y Temuco la tiene bastante bien hecha. Bueno, para qué hablar de acá pura tecnología, acá tecnología y una serie de otros aspectos a considerar. Y lo rural, dos conceptos bastante menores que son la dispersión en términos de la población. A esto me refería, la dispersión tiene que ver con la cantidad de población que vive en los espacios rurales, ¿ya? Son separados. Una casa en un cerro, otra casa acá, esa es la dispersión que viven las poblaciones rurales. Y la actividad económica básicamente las primarias, extractivas de todo tipo, petróleo, pesca, agricultura, ganadería, etc. 13 ideas para que puedan trabajar y la próxima clase la ciudad y sus características. Vamos a ver funciones y otros